Me gusta más el Nalo. Casi muchos de ustedes me conocen por Nalo, otros por Leonardo, pero me suena siempre más familiar poder hablar con Nalo. Gracias a Dios por este tiempo, porque Dios pone los tiempos, nosotros no los ponemos. A veces los tiempos para uno pueden ser favorables o para otros desfavorables. Me siento más lejos de la luz, hoy estamos un poquito más atrás y qué bueno, porque luego como me muevo mucho es mejor así. Bueno, ¿qué les digo? En los últimos 3 meses de mi vida, vamos a decir, he estado al menos en 4 funerales o acciones de gracias o memoriales de verdaderos siervos de Dios que se distinguieron por sus testimonios y sus vidas también hablaron de eso. En estos eventos que hayan sido acciones de gracias o como cada uno le pueda llamar, hubo testimonios y eso ayuda a que todos los que estamos ahí, más allá de las condolencias que a veces se pueden dar, podamos entender que hay mensajes que necesitamos escuchar, aunque nosotros no seamos los que a lo mejor estemos tristes, estemos dolidos. Siempre habrá en un memorial cristiano, una acción de gracias, donde la presencia de Dios se encuentra, siempre va a haber algo, una palabra que tenga que ver para nosotros y no necesariamente para las personas que están en duelo. La última vez que compartí, me tocó estar supliendo a Vic, alguien que pude hacer algún comentario, pero también pude compartir cuando fue la acción de gracias de Vic. Y cuando invitaba a dar testimonios, por eso les decía, yo fui uno de los sorprendidos porque había cosas que a lo mejor uno puede escuchar o ver de las personas, ¿cómo le puedo decir para que no... hay verdaderos testimonios, hay testimonios que puede ser para elogiar a alguien, pero a lo mejor es algo que no sale del corazón. Y en ese día hubo testimonios que para mí que salieron del corazón, de lo más profundo del corazón de algunas personas, del agradecimiento por lo que Vic dejó en otras personas. Y les soy sincero, el apellido de Vic, ¿cuál es? De los Santos. ¿Y eso qué nos dice? ¿No nos dice nada? Vean hasta los detalles más mínimos cómo Dios los puede cuidar. También, días después puso Dios en mi corazón, la mamá de un pastor amigo falleció. Él es de Nueva York, pero su mamá falleció en El Paso, Texas. Y este evento fue en Ciudad Juárez. Y yo solo les puedo decir que Dios puso los medios, es decir, llegó un ticket electrónico, habíamos viajado en días anteriores, pero llegó un ticket electrónico que a mí me costó 150 pesos el boleto de avión. Y el punto es, también pude escuchar, ya este pastor es un pastor conocido, sin embargo, no conocía a su mamá, pero pude escuchar testimonios de su mamá en varios videos que hubo por ahí y de las personas lo que era esta hermana. Yo creía que su hijo, el pastor, y estando en Nueva York era el vamos a decir, por el famoso, el grande, o como le pueda decir, no. Pude darme cuenta que él fue producto de una mujer que tuvo fidelidad con Dios. Y eso también, créanme que es algo que ayuda a entender que Dios siempre pone propósitos. Bueno, como algunos de ustedes saben también, mi hermano, el mayor, falleció hace casi un mes. Él era pastor de una iglesia. Yo decía en algún momento en un testimonio que mi hermano no era el mayor por ser el primer hijo. Era el mayor porque cumplió un propósito de Dios, de Jesucristo concretamente,
que dijo: el que quiera ser mayor de todos ustedes, tiene que servir a todos. Y eso era mi hermano, servía a todos los demás hermanos y a mis papás. Entonces, eso también, va uno entendiendo las cosas que Dios ha preparado para que abramos nuestro corazón y nuestra mente. Era un momento ciertamente difícil para la familia, pero mi hermano tuvo, así como Vic, ustedes lo saben y no es cuestión de... mi hermano sufrió con el peso muchísimo. Por eso cuando yo veía a Vic le decía: cuídate, Vic, porque mi hermano fueron 29 años de padecimiento. Pero ¿saben qué? Los testimonios que escuchábamos era que mi hermano estaba en el hospital y tenía algún compromiso y él decía: yo voy a estar. No decía que estaba en el hospital, pero esa fe le alcanzaba para salir, y lo primero que hacía siempre saliendo era atender los asuntos que tenía que hacer. 29 años lo sostuvo Dios. Y eso también es testimonio para los que lo pudieron ver, pero lo más sorprendente fue cuando estábamos en la acción de gracias, escuchar testimonios de personas también. Uno como hermano, yo les decía, ver a un hermano o mis papás como hijo, pues a veces nos puede hacer confundir algunas cosas. Sabíamos de sus características, sabíamos lo que era, pero como era un pastor que, por ejemplo, llegó a tener su iglesia a casi hora y media de aquí, entonces no lo veíamos, íbamos a ver en algún festejo y veíamos cómo lo quería la gente, y luego llegaba a las 3 de la mañana y mis papás les hablaba: estoy en casa de unos hermanos, o muchas cosas. Él era una persona que le gustaba, bueno, más bien amaba a Dios, amaba la iglesia, amaba a las personas. Entonces son legados que uno puede tener en su vida y que a lo mejor tenemos que entenderlos cuando a veces estamos cerca de alguien. No simplemente esta ciudad, cuando yo llegué de provincia para acá hace algunos ya años, tiene otras costumbres muy diferentes. Esta ciudad nos hace un poquito insensibles. A veces en el trabajo podríamos decir: bueno, era buena persona, pero nada más. Y no conocemos a muchas personas. Y nos puede pasar también en la congregación. Lo que Dios puede hacer en nosotros, yo no sabía que iba a pasar lo de mi hermano, pero Vic me preparó. La mamá de este pastor, el estar ahí también me preparó. Pasa lo de mi hermano, ¿y qué creen? Al día siguiente de que fallece mi hermano, hubo que ir a las mismas capillas porque falleció una tía de mi esposa, de Lili. Entonces, no la conocía en realidad, pero en los días siguientes una persona que fue a visitar a mis papás dio un testimonio que a mí me impresionó. ¿Por qué? Porque su tía era política, en realidad el esposo que ya había fallecido era hermano de mi suegro. Y entonces en ese momento, en ese tiempo, ella me contó su historia de su vida. Ella era una adolescente, llega a la iglesia, tenía a sus padres juntos, pero ausentes por el hecho de no conocer a Dios. Y entonces ella dice que un día se le acercó al tío de Lili y le dijo: yo quiero que sea mi papá espiritual. Y él al principio como que se quedó así. Y bueno, a los días siguientes le invita a su casa y dice que los presentó a su esposa y a sus hijos como una hija espiritual. Y ella se sorprendió porque todos lo acogieron como familia. Entonces, todo ese tipo de testimonios ayudan a acrecentar nuestra fe y saber que la realidad que vivimos no es una mentira, es una verdad. Pero es importante que nosotros atendamos esa voz de Dios. Atendamos esa voz de Dios. ¿Por qué? Porque no es necesario que sucedan eventos como enfermedades catastróficas o enfermedades que pongan a meditarnos. No, a veces no es necesario. No necesitan darnos una noticia de que tenemos tal o cual enfermedad crónica para que nosotros entendamos por qué estamos aquí. Yo les puedo decir que estoy aquí, mi papá está en el hospital, mi papá tiene 97 años, pero es un hombre fiel, es un hombre de Dios, es un hombre que la verdad, ayer por ejemplo me impactó. Tiene que hacer cosas para que tu mente esté ocupada,
porque tiene 97 años y sus capacidades se pueden demeritar. Él entró por una infección que tiene en su pie a nivel piel, y esa infección se fue complicando y complicando. Pero aunado a eso, mi papá tiene 10 días ahí, está en el hospital y le da neumonía. Mi papá está con neumonía, pero puede estar platicando como estamos haciéndolo. Gracias a Dios no se ve la neumonía en una situación grave en mi papá, pero por su edad es un gran riesgo. Pero lo ponía a escribir, y déjenme enseñarle algo y leerles algo que mi papá escribió. Yo le dije, papá, escribe lo que quieras. Puedes poner tu nombre para que te vayas acordando de tu familia, quiénes son tus hijos. Y yo le dije, puedes hacer lo que quieras. Y él escribió, dice frases: Jehová es mi Dios, Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi refugio, Jehová es mi escudo. Dar a Dios lo que es de Dios. Dios es el ángel de mi guarda. Acampa alrededor de los que le teme y los cuida. Dios es mi protector y es mi Padre. Legados. Por eso a veces nosotros pensamos en nuestra vida, en nuestra familia nuclear. Y la verdad es que no es lo más importante en nuestra familia a veces nuclear, es la familia de Dios. Cuando Jesús lo buscaron su mamá y sus hermanos, que no podían llegar a él, los discípulos supieron y le fueron a decir a Jesús. Y le dijeron, allí está tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y eso es lo que me queda en todos estos eventos. ¿Por qué? Porque miren, me lleva a pensar lo que dice Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esta es una palabra para todos nosotros y una invitación. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dios está reclutando a su ejército, a su gente fiel. Si nos permite vivir en esta tierra, es para que nosotros caminemos en esa confianza, en esa seguridad que Él nos puede dar. Y continúa diciendo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Lo único que nosotros nos podemos llevar son nuestras obras buenas o en realidad malas. Pero a veces no tenemos esa parte que dejemos que Dios fluya en nosotros. Yo quisiera hablar desde otro tema al respecto ahí, pero no lo voy a, las obras lo voy a dejar como un término general. Este versículo nos recuerda que nosotros somos obreros de la viña del Señor. Y vamos a leerlo porque miren qué dice. Primera de Corintios 3:11 al 14, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Esas son las obras, son obras hechas con oro, con plata, con joyas, pero estas diversidad de obras que hacemos en nuestra vida, el versículo anterior donde dicen va a continuar, porque es un legado muchas veces que nosotros podemos dejar a otras personas, pero a veces no lo entendemos de esa manera porque no ha sido revelado para nosotros de esa manera. El versículo 13 continúa, pero el día de juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Si repartiese todos mis bienes a los pobres para darles de comer y no tengo amor, entonces las obras tienen que venir de un fruto que Dios ha puesto en nosotros, un fruto, el fruto del Espíritu principalmente, pero no se limita al puro fruto del Espíritu.
Puedo hacer muchas cosas, servir en la iglesia, alabar en la iglesia, dar alguna plática, conferencia, estudio, pero si no tiene un fruto, cuando Dios nos llame a su presencia o cuando Jesús vaya a juzgar, imagínense que esas obras van a pasar por el fuego. Y si nosotros no lo hicimos con el verdadero fruto que fluye en nosotros por el Espíritu Santo, ¿qué creen que va a pasar con esa obra? ¿Tendrá un valor? La hojarasca lo dice de esa manera, mamadera, el heno en la paja. ¿Qué pasa con esos si lo ponemos a fuego? Se van a consumir y no va a quedar nada. Y si ponemos oro, plata y dice y joyas, va a permanecer. Entonces, por lo tanto, el fruto es lo que va a permanecer, porque lo que nos impulsa internamente es un fruto: la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, que son fruto del Espíritu, pero los tres primeros son básicos: amor, gozo y paz. Si no fluye en nosotros la paz en un momento tan difícil, créanme que nos vamos a poner. No estoy en mi mejor momento, pero sé que Dios está presente y tengo la esperanza de que mi papá va a salir. Yo sé que Dios está haciendo algo en su vida y Dios nos está hablando a los hijos, porque no es fácil, casi 3 semanas después pase esto. Mi mamá, imagínense cómo está, mi mamá está en casa con la ausencia de mi hermano, que era soltero, y mi papá en el hospital. Entonces, la película por todos lados, estamos cuidando a mi papá en las noches y ya la verdad las fuerzas, este año ya entró al 6º piso, pero ya las fuerzas tampoco dan. ¿Sí me entienden? Y podemos estar en momentos difíciles. Imagínense, llevo 16 minutos, ¿verdad, Lili? Ya la conozco. Y es apenas la introducción. Yo quiero orar. Lili, ven por favor para acá. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y nos ayudas en todo momento de debilidad, de angustia, de problemas, Señor, en donde a veces las fuerzas pueden fallarnos, pero tu Santo Espíritu nos levanta, Señor. Tú lo prometiste y nos dijiste que nos ibas a dejar un consolador, y ese consolador está con nosotros y puede llevarnos, Señor, a lugares donde no hemos experimentado a veces esa paz, ese gozo. Lo perdemos, Señor, porque creemos que estamos en un momento triste, pero para nada, Señor, tú estás presente, tu amor está presente, Señor, en nosotros. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, no con las emociones, sino con esos ojos de la fe que nos permitan ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bueno, tengo un apoyo, tengo alguien que me ayuda, que me impulsa. Entonces, también le invité, casi como la vez pasada, pero yo sí te permito hablar. Tú me dijiste la vez pasada que no hablara, que hablara poquito. Entonces, yo sí doy gracias a Dios por mi esposa. Pero vamos a empezar hablando un poquito. Yo creo que todos hemos tenido alguna carga o peso en algún momento de nuestra vida. No, nada más lo repito, a veces el que bajemos 15, 17, ¿verdad? ¿Tú cuántos llevas? Yo llevo 20, pero ya no es propósito bajar. Pero cuando se quita uno un peso, se siente más ligero, puedo correr más ligero, aguanto más, el aire, entonces repercute en mi salud. ¿Qué pasa cuando traemos cargando algo en el alma? Algo, me acuerdo hace un par de semanas, Irra, hablado de que podemos cargar con la culpabilidad, pero tenemos un Dios que nos permite arrepentirnos y cambiar el rumbo. Hasta en eso a veces podemos fallar a Dios. No quiero soltar mi tristeza, no quiero soltar lo que tengo en mi vida, y tengo que soltarlo, porque es algo importante, y a veces eso que cargamos, por eso dice Jesús, vengan a mí los que están. Y a veces faltamos a lo que Él nos dice, entonces por eso también tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Vamos a Hebreos 12, en el capítulo
en el versículo 1, dice: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es un pedazo del corramos con paciencia. La paciencia es perseverancia. Ajá. Esta carrera, estamos en una carrera donde podemos encontrar hoyos. ¿Ha visto usted un bache ahorita en la Ciudad de México? Ya dijeron que estaban tapados. No sé quiénes están tapados, pero los baches existen en esta ciudad, ¿verdad? Y en todas las ciudades. Entonces, esta carrera nos enseña que la paciencia nos va a ayudar, la perseverancia nos va a ayudar en el momento en que nosotros estemos. ¿Estamos tristes? Sí. ¿Nos faltan fuerzas? Sí, pero están los hermanos para ayudarnos a veces, para levantarnos, la esposa, mis hijas, familia, mi suegra y más, ¿no? Entonces, por eso vemos que en esta carrera, si voy a leer ahora así el versículo completo: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, todos esos testimonios que escuché eran los testigos. Pero no solo hay testigos por parte de Dios, ¿verdad? También el mundo ve lo que hacemos y nos puede criticar. Entonces tenemos de todo tipo de testigos de la vida de la fe. Por eso aquí ya no las limita a la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Si lo decimos físicamente, el alma también carga muchos pesos. Y esos pesos tenemos que liberarnos de todo eso. Pero espiritualmente tenemos también opresiones. Y bueno, dice aquí, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pecado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? El que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, dice la palabra. Pero ¿cuántos podemos reconocer el pecado en nuestra vida? Por eso les decía, podemos cargar, como decía Irra. Pero si no reconocemos y nos arrepentimos de ese pecado, que le queremos ayudar a Dios, pero más bien es nuestro orgullo lo que puede estar haciendo nuestras fuerzas algo. Entonces, testigos es a miradas y observadores en la carrera. Y luego dice, peso es a correr con algo que nos hace que nos cansemos. Estamos cargando algo que nos va a cansar. Y está hablando de impedimentos. ¿Cuál impedimento yo tengo en mi vida? Y ahorita vamos a ver, Lili les va a decir un poquito de eso. Pecado. Dice que es a tropezar y caerse. El pecado nos hace tropezar. Y entre tengamos cargas y pecado, imagínense cómo estamos corriendo la carrera. Seguramente nos vamos a caer y difícilmente nos vamos a levantar. Por eso hay que aligerarnos un poquito. Perseverancia. La perseverancia nos habla que tenemos una dirección y un sentido y un propósito que tenemos que cumplir. Por eso estos testimonios de estas personas cumplieron el propósito que Dios había hecho. Tienes 5 minutos. No, para nada. No, pues es que, pues, como dice mi esposo, este tiempo ha sido un poco difícil, pero también muy edificante, ¿verdad? Todos estos testimonios de los que él habla, que escuchábamos de diferentes personas, pues nos llevaban, ¿no?, a pensar en la importancia que es el testimonio siempre, o sea, en todo tiempo, en todo lugar, siempre estamos dando testimonio, ¿verdad? Y pues sabemos que ahí en Hebreos 11 tenemos una lista de personajes que dieron testimonio de su fe. Y bueno, ahí los tenemos registrados. Con nombre aparecen 16 personas. Y después pues ya se dice en general, ¿no?, del mismo pueblo de Israel, o engloba tanta gente ahí, pero con nombre hay 16 de gente que nos dejó su testimonio. Pero el capítulo 12 que acaba de leer mi esposo, pues por eso dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Pues sí, ¿verdad? No es que ellos nos estén viendo, no nos pueden ver, pero simplemente nos dejaron esa vida ejemplar, esa vida de fe, ese testimonio. Entonces, pues la verdad es que nos motiva a seguir en esta carrera, no pase lo que pase, a que andemos en esta carrera, como dice mi esposo, pues sin peso, ¿no? Ahí dice
lo que nos esté estorbando, ya sea el mismo pecado o alguna otra cosa que puede ser simplemente, no sé, afanes, preocupaciones, miedos, el mismo pasado, no sé, tantas cosas que podemos estar cargando que pues nada más hacen que vayamos más lento. Ahora bien, cuando lee uno Hebreos 11, pues al final hay un pasaje, unos versículos que nos motivan y se los quiero leer porque se emociona uno, porque dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y también dice que hasta hubo mujeres que recobraron a sus muertos resucitados, ¿no? Entonces, wow, decimos, sí, yo quiero esa fe y conquistar y hacer todo. Pero versículos después tenemos la otra cara, le llamo así, el otro rostro de la fe, porque por la fe también padecieron. Y se nos dice, fíjense después, ahí en Hebreos 11:36 dice que fueron atormentados, otros sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas y cárceles. También que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y pues sí, eso también padecieron o sufrieron por la fe. Así que no veamos, esta es la otra parte que también nos toca vivir. Ahorita pues sí, se nos hacen difíciles estos tiempos, pero es parte de nuestra carrera en la fe, ¿verdad? Inmediatamente después en Hebreos 12:2, el autor nos dice, pues hay que poner, ¿no?, los ojos en Cristo, porque pues él también sufrió, porque fíjense, todos estos grandes personajes, estos héroes de la fe de Hebreos 11, pues la verdad es que también tuvieron pues sus caídas, sus tropezones, ¿verdad? Pero precisamente nos lleva el autor ahí a la vida de Jesucristo mismo, una vida perfecta, sin pecado, ¿verdad? Y entonces nos dice, por eso que pongamos la mirada en él, que él también, ahí podemos ver que puso su mirada, dice ahí, en el gozo de lo que iba a obtener, porque pues si él sufrió la cruz, lo sabemos, él sufrió y padeció, y dice, y no consideró pues el oprobio de la cruz, esa vergüenza que iba a pasar al morir en la cruz, no, sino que él tenía su mirada puesta en el gozo de lo que iba a obtener, un gozo que hasta nos incluye a nosotros, porque iba a haber la reconciliación que íbamos a tener nosotros con el Padre, y pues la verdad es que qué bueno por nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que también iba a obtener una gloria superior, iba a estar sentado ahí al lado del trono después de todo ese proceso. Pero eso, Cristo miró en ese gozo. Todo lo que pasaron ellos pueden ser las mismas cargas que nosotros muchas veces llevamos. Sacaron fuerzas, dice, de las debilidades. A veces nosotros tenemos debilidades como personas, miedos, situaciones que no nos permiten crecer espiritualmente. A veces tenemos muy claro lo que es crecer en la oficina, en ganar más dinero, en tener mejor puesto. Eso lo tenemos claro todos y lo deseamos, pero dentro de la palabra de Dios es necesario crecer. Y es importante que consideremos que lo que también nos llega a pasar no es para debilitarnos, sino es para fortalecernos y cumplir el propósito. Así es, vamos a ver que va a haber muchos beneficios de precisamente todas estas tribulaciones, estas situaciones complicadas, ¿verdad? Incluso ahí lo podemos ver en Hebreos 12:3, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y fíjense cómo dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de
Jesús dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Perdón, voy a usar la otra palabra. Nosotros somos a veces mensos en no aprender de la palabra de Dios. Y eso es bien importante. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y la humildad también. Finalmente, las dos tienen que ver mucho. Pero es importante que nosotros hagamos caso a esa palabra. Ahora bien, leía una frase que decía que todas estas cosas que padecemos son bendiciones disfrazadas. Y me gustó porque ciertamente no lo vemos como bendición, lo vemos como algo que estamos padeciendo, pero en realidad son eso, son bendiciones disfrazadas. Y si alguien nos puede hablar muy bien de esto, pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? Él también sufrió y padeció mucho por el Evangelio, porque todos estos héroes que nos hablan de ahí en Hebreos 11, pues fueron del Antiguo Testamento, pero ahora si nos pasamos al Nuevo Testamento, pues tenemos a Pablo, ¿verdad? De ejemplo. Y en 2 de Corintios 4, del 7 al 18, de hecho así como que viene el título, ¿no? Vivir por fe. Y lo que empieza Pablo a explicar ahí en este pasaje es más bien sus padecimientos. Es este famoso pasaje que empieza de que estamos atribulados en todo, mano, angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Quiero leerles ese pasaje en la palabra de Dios para todos también, porque me gustó mucho cómo lo expresa. Y dice, aunque tengamos toda clase de problemas, fíjese, dice toda clase, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Qué gran fe, precisamente, de Pablo, su convicción y cómo tener ese enfoque. Y claro que está escrito para que nosotros lo imitemos también, que veamos este ejemplo también como un testimonio que nos está diciendo. Y aparte, Pablo aquí está diciendo, pues sí, o sea, como que parece que ya perdimos, como que parece que ya me derrotaron, pero no, yo estoy viendo la victoria que tengo y va más allá, a una victoria eterna. Incluso les voy a leer el versículo 15 de ahí de 2 de Corintios 4 que dice, todo esto sucede, porque si tú te llegas a preguntar también por qué sucede, dice, todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Les digo que con tanto testimonio de diferentes personas que hemos escuchado, ¿qué provoca en uno? Precisamente dar gracias a Dios. Y esa acción de gracias, pues ¿a quién le da la gloria? A Dios, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es tan importante que veamos que estamos transmitiendo a los demás siempre. Y concluyo, bueno, no concluyo, todavía me falta un poquito, pero el versículo 17 quiero que lo leamos porque tiene que ver con el peso que hace ratito estábamos mencionando. En la Nueva Traducción Viviente del versículo 17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ahí está, ese peso precisamente es el que sí hay que buscar, ese peso de gloria. Y ese viene pues con las dificultades. ¿Por qué? Porque entonces vamos a buscar ser como Cristo, mirar a Cristo, poner nuestros ojos en Él, ¿no? Y entonces se nos van a hacer las dificultades, como dice ahí, ya van a ser momentáneas, breves, pasajeras, no pesan, pero sí va a producir un peso de gloria. ¿Se acuerdan? No sé quiénes estuvieron la vez pasada que Lili compartíamos y trajo una balanza. ¿Sí? A ver, levanten nada más las manos para poder identificar. Bueno, la mayoría. ¿Se acuerdan que eran los deseos de la carne
y el fruto del Espíritu. Si dejamos iras, contiendas, enemistades, si te hablamos de todo eso, ¿qué pasa? La balanza, ¿dónde se va a recargar? Hacia el fruto del Espíritu y va a disminuir el pecado, ¿verdad? Hagan de cuenta que es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque si disminuimos peso de aflicciones, de pecados y de que lo mismo, el peso de gloria que está hablando este versículo va a ser mayor. La tribulación en la versión Reina Valera habla de las tribulaciones y son también por corto tiempo, pero vamos a ganar un peso de gloria, es decir, vamos a abonar en nuestra cuenta celestial todo ese fruto que está viendo en nosotros. Ahora bien, ¿por qué Pablo tenía ese enfoque? ¿Por qué a Pablo las dificultades y todos estos problemas se le podían hacer como nada, como que si no fueran problema? ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un tesoro. Y así empieza este pasaje, porque dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Cuál es este tesoro? ¿Cuál es este tesoro? También un capítulo antes, ¿verdad? En el 3 de 2 de Corintios nos está ya hablando Pablo acerca del tema. El tesoro es el evangelio. Él fue llamado por Dios a predicar a los gentiles el evangelio y sabía que tenía un tesoro que compartir. No se iba a quedar con ese tesoro, no, porque el mundo nos ha enseñado a que el tesoro como que lo acapara uno y uno se lo gasta, Atesorar. uno se lo queda. Exacto, atesorar aquí. Pero no, Pablo y su perspectiva, su visión era este tesoro que tengo, que Dios me dio, hay que compartirlo. Y pues si hay que pasar algunas situaciones, pues las pasamos, no importa. ¿Por qué? Porque quiero que este tesoro se dé a conocer. Ese es mi llamado. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. El amor no es para quedarnos con nosotros, ni la paz, ni la paciencia, nada es para quedarnos con nosotros. Por el contrario, es que compartamos. Por eso estas 4 personas dieron eso, y eso es lo que fue un legado para las demás personas. Ahora creo que cuando Pablo estaba diciendo que tenemos este tesoro en vasijas de barro, creo que la verdad tenía en mente el pasaje de Gedeón de Jueces 7. Ustedes lo recordarán, Gedeón, un juez de Israel, cuando fue llamado, tenía en su momento que pelear con los madianitas, que pelear con un ejército de solo 300 personas. Ya había juntado muchísimo más, pero entonces Dios lo lleva a que solo se quede con 300 y que con esos 300 iba a ganarle a los madianitas. ¿Y qué le pide Dios que tengan, verdad? Eran trompetas, unas vasijas de barro y antorchas. Ustedes recordarán la historia, si no después ahí le dan una ojeada, pero cuando ya están en la noche frente a los madianitas, en silencio fueron, ¿verdad? Y a la indicación de Gedeón, él que hizo, les dice que suenen las trompetas y que quiebren los cántaros, y entonces de repente sale la luz que estaban escondidas, la luz de las antorchas que estaba escondida en los cántaros de barro. Yo creo que Pablo tenía eso en mente cuando dijo que ese tesoro lo tenemos en vasos de barro. Y quiero enseñarles algo, porque vamos a imaginarnos que este es un diamante verdadero. Ay, verdadero. No, pues no sales de aquí. Este es el evangelio. Y cada uno de nosotros que hemos seguido a Cristo tenemos un tesoro inigualable, invaluable. Lo tenemos, ya lo tenemos, pero nos hemos quedado con el tesoro escondido. Y ahí como que ni siquiera, ¿por qué? Porque nos sentimos ahí como, bueno, Pablo, porque era Pablo, ¿verdad? Ay, pero pues por supuesto que él fue llamado por Dios por todas las capacidades
todos nosotros, ayúdame con este, eso. Somos vasijas de barro. Y ahí está el tesoro. ¿Ahí ustedes ven el tesoro? No lo ven, no lo vemos. Ahí está bien escondido en esa vasija de barro que decimos, sí, soy vasija de barro, Dios me creó del polvo, pero pues ahí está el tesoro bien escondido, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir aquí a mi esposo que me ayude, precisamente para que ese diamante salga, tiene que ser quebrado. Ay, hasta me dolió. Sí duele. Ahorita mi esposo lo come también quebrado. ¿Por qué? Porque está en un proceso. Ustedes, o sea, no lo han visto estos días, pero ha estado desconcentrado, ¿por qué? Porque está en ese proceso, pero si algo he visto en estos días también es el tesoro que está mostrando, ¿verdad? Es ese evangelio que siempre debemos estar compartiendo. Traía yo aquí este ejemplo. Nosotros quisiéramos así ser estuches de monerías y muy bonito, y ahí tener nuestro tesoro bien escondido. No somos o sea, la verdad es que todos tenemos nuestras cosas, pero no, al quebrarnos, al ser quebrados, no, ya es precisamente, no nos vamos a ver nosotros, sino se va a ver Cristo y su obra completa. Porque hay veces en que decimos, sí, vino a esta tierra y murió, pero no, ¿sabes qué? También resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y ahí nos lo dice Efesios, estamos con Él escondidos, ¿verdad? En la misma presencia de Dios. Así es. Bueno, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero no dejemos la otra parte. A los que conforme a su propósito, la pregunta es, ¿tienes la certeza de que te ha llamado? Y no estamos hablando que te llamó al pastorado, ni te llamó a ser maestro, no, nos ha llamado a que compartamos de este tesoro, todos. No es de la gente de misionera o de los evangelistas. La iglesia crece no porque el pastor sale a evangelizar, sino porque las ovejas se deben reproducir. ¿Quiénes son las que comparten de esos tesoros? Nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener esa certeza. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, de manera personal. En todo lo que sucede, Él tiene planes de bien para nosotros. Y eso nos dice Jeremías. Pero es muy importante que nosotros podamos entender que muchas veces nosotros lo que padecemos puede ser producto de un error, de un pecado, de un persistir en una actitud nuestra, que no ayuda a que Dios haga su propósito en nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos que si confesamos los pecados, Él va a ser fiel y justo. ¿Y qué más? El volver a empezar en ceros, no con cargas. Por eso esta carrera tiene que aligerarse esa carga y liberarse el pecado. Vamos a concluir con algunas cosas que vienen. Estamos hablando básicamente de 2 de Corintios, pero también 2 de Corintios en el primer, primer capítulo, Pablo nos enseña algo. Y déjenme leerlo, a ver, 1 de Corintios, el versículo 1, pero no lo encuentro, por acá está. Bueno, ok, vamos por el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él tiene misericordia de nosotros. Y en cualquier situación que nosotros estemos de tristeza, de dolor, de la que sea, Él es el Padre de consolación. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que Él es, por eso empieza bendito. Bendito Él es porque a pesar de lo que yo he sido y que puedo padecer por consecuencia de mi pecado, Él tiene misericordia de mí. El versículo 4 nos dice, el cual nos consuela de todas, ¿qué?
tribulaciones. La tribulación es cuando algo nos afecta a nosotros y la prueba es cuando nosotros entendemos que hay un propósito de Dios. Nos podemos quedar solamente a veces en la pura tribulación, afectados emocionalmente o de muchas maneras, pero cuando nosotros entendemos que lo que estamos padeciendo es un propósito de Dios y le entregamos esa tristeza, entonces Él sí puede hacer en nosotros. Él puede rescatarnos. La gracia nunca nos va a llevar a un lugar donde Él no nos pueda rescatar. Por eso es importante, dice, para que podamos, dice este mismo versículo, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados. Si me ha tocado también estar en otros funerales, acciones de gracias, es para también consolar. Por eso les decía, Él es el Padre de consolación. Y nos consuela muchas veces con lo que nosotros queremos olvidar y dejar atrás o esconder. A veces hay otra persona que está en la misma circunstancia que nosotros. Y en ese momento estamos preparados para también sacar todo ese tipo de situaciones. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Cuando le vinieron a decir que su hijo había muerto, los hermanos, que se comió una mentira primero, pero le añadió esa mentira y dijo, una bestia del campo, y nadie le dijo eso. Y 17 años no quiso ser consolado. Imagínense, ¿eso será pecado delante de Dios? Cargó con algo que no debía haber cargado, que estaba un Dios para perdonar. Y a veces nuestras culpabilidades, por eso lo decía Irra, pueden causar muchos estragos en nosotros, inseguridades, muchas cosas. Vamos a ver. Tercero, Cristo abunda en nuestra consolación y salvación. El versículo dice 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es directamente proporcional, doctor. Bien, ya ve, ya estoy aprendiendo, ya me va a dar doctorado. No es cierto, para nada. El 6 dice, pero si somos atribulados, es para que nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. Tribulación y consolación tienen un rumbo, camino a la salvación, camino a la vida eterna. Empezamos por ser salvos y debemos terminar en esa vida eterna. Tenemos que comportarnos en esta carrera como Él nos pide que nos comportamos. Bueno, si esto fuera una fórmula, diríamos, Beto, fe más tribulación más consolación es igual a salvación. Fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Por lo tanto, hay tribulación, no la podemos evitar, pero esa tribulación tiene consolación. Y esa consolación nos lleva a una salvación, a la vida eterna. ¿Ok? Bueno, entonces, solo queremos decirles gracias también a ustedes porque podemos aquí encontrar consuelo, con amigos, con personas que se conduelen con otros cuando algo sucede. Pero a veces escondemos tanto esa situación. No es fácil, les digo, estar. Chay me preguntó ayer, Narlo, ¿estás listo? Y dice uno, pues la verdad es que no. ¿Lo quieres? Pues no estoy muy bien, pero encuentras apoyo. Encuentras apoyo y eso, ¿qué hace? Que uno busque salir de donde se encuentra. Mi alma, donde está afligida mi alma. Por eso, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ese es el mensaje que les queremos dejar. El alma puede estar abatida. Yo no sé cómo vengas hoy, pero sí quiero decirte que Dios me está fortaleciendo y me está levantando. ¿Por qué? Con un propósito. ¿Cuál? Él solo lo conoce. Pero hay un llamado, y ese llamado tiene que ser probada esa fe. Si ustedes y nosotros somos llamados a compartir la fe, entonces hagamos lo que Dios nos pide, porque de lo contrario, esta fe es infructuosa. Y por eso les decía,
¿Cómo quieren ser recordados? Yo me acuerdo una vez con Roberto que se subió a un taxi, ya se los había comentado, y le pregunta al taxista porque tenía una estampita ahí de una imagen, y le pregunta, ¿y usted cómo quiere ser recordado? ¿Como estampita? No, por eso somos un pueblo idólatra, porque adoramos lo que no sabemos y lo que no hemos visto. Pero lo que hemos visto y oído, estamos para compartir lo que hemos visto y oído. Y si estamos en momentos difíciles también, es válido. Gracias a Dios por este tiempo. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Hay algo más? ¿Quieres orar? Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor, nos enseña la verdad en lo que debemos andar, Señor. Pero principalmente te damos gracias por el tesoro que nos has dado en Cristo, en su obra, en lo que es el Evangelio, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti. Sabemos que podemos ser imperfectos, que no reunimos todas las cualidades, pero tú sí eres perfecto y tu obra es perfecta. Y eso es lo que la gente va a ver en nosotros, verte a ti. Ayúdanos a ser testigos, a dar un buen testimonio de quién eres tú, porque es la forma en la que van a querer conocerte. Tú sabes nuestros días, Señor, pero queremos vivir cada día, Señor, pensando en ti, haciendo tu voluntad, viviéndolo conforme a lo que tú nos muestras. También te damos gracias por tu consolación. Gracias porque nunca hemos sido dejados solos, sino que siempre vas con nosotros, siempre nos sostienes y siempre, Señor, nos muestras tu amor y tu bondad. Gracias por este tiempo y nuevamente gracias por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Señor, asimismo te damos gracias porque cuando somos débiles, también tu palabra dice que somos fuertes. Gracias, Señor, porque Pablo nos enseña que a pesar de esas aguijones que podemos tener en nuestra carne, tú nos contestas, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Así es que si hay una debilidad en esta tarde que tú tengas que entregar a Dios, algo que te carga un peso para correr esta carrera, que te impide, en el caso del pecado también, tropezar o que te hace tropezar y te impide llegar a la meta, es el tiempo que tú reconozcas que no estás llevando el rumbo correcto, porque las pruebas y las tristezas y las debilidades también nos enseñan que podemos fallar a ese propósito que tú nos has dado y que es necesario que nos volvamos a ti, Señor, en cualquier circunstancia, en cuestión de un error o de una debilidad que no es un pecado, pero Señor, que podamos poner delante de ti. Sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer porque tú ya nos los has dicho. Tu palabra es ese espejo que nosotros tenemos para poder, Señor, fortalecernos en momentos de tribulación, en momentos de prueba. Señor, muéstranos el propósito, pero queremos entregarte ante todo esas cosas que nos estorban, Señor, esas cosas que sabemos que no nos permiten dar el testimonio que tú quieres que demos, porque una nube de testigos nos ve, Señor, porque quiere vernos algunos derrotados, pero también hay otros que necesitan el mismo testimonio, Señor, para saber que tenemos las mismas aflicciones, los mismos problemas, las mismas tribulaciones, pero que tú estás en medio de todas ellas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias.